Entonces, volviendo a el problema en sí. Nos dijeron que esto es acero. Ya fuimos a la tabla y obtuvimos nuestras propiedades. Estas son las propiedades a 300 grados Kelvin. Si nosotros quisiéramos ser muy exactos, tendríamos que conseguir cómo varía cada una de estas propiedades, tanto la densidad como el Cp como la K, a través de la temperatura. Y nos quedarían integrales y así deberíamos resolverlos si quisiéramos ser muy exactos. Entonces, por ahora es una aproximación. Estas son las propiedades a 300 Kelvin. Ya que obtuvimos las propiedades, entonces nosotros sabemos que una vez que salió del horno, esa barra de acero está a 850 grados centígrados. Lo que vamos a hacer es meter esta barra en agua y enfriarla. ¿Sí? Así que cuando nosotros saquemos la barra, nosotros queremos que esa barra pase de 850 a 95 grados centígrados. Para esto, lo que vamos a hacer es, también necesitamos las longitudes de la barra, porque no es lo mismo meter una barra de 1 milímetro de diámetro que meter una barra de, por ejemplo, 20 centímetros. Entonces, las longitudes importantes de la barra van a ser un diámetro de 50 milímetros y una longitud de 2 metros. Aquí en el agua, nosotros sabemos que el factor o el coeficiente de transferencia de calor por convección es de 450 watts sobre metro cuadrado. Entonces, con esta información, la pregunta a contestar sería, ¿cuánto tiempo necesito dejar esta barra aquí adentro para que pase de 850 a 95 grados centígrados? Y ahora, también nosotros quisiéramos saber, ¿cuánto calor necesito quitarle a esta barra? O sea, cuando yo la pongo dentro del agua, ¿cuánto calor le estoy quitando? Maestra, entonces es ¿cuánto tiempo para que la barra pase de 850 a 95 grados? Ahí lo está escribiendo. Sí, para enfriar la barra de 850 a 95. Y la segunda sería, ¿cuánto calor le retiramos a la barra de acero? Entonces, paso 1 en todos estos problemas que tienen que ver con tiempo es calcular el número de Biot. Por favor, ustedes calculen cuánto valdría Biot para este problema. Maestra, de esas dos temperaturas, ¿cuál sería la infinita? La temperatura infinita sería la de 95. Tú necesitas obtener T infinito siempre es de un fluido, TI siempre es la temperatura inicial y temperatura que depende del tiempo es la que va a estar variando, la que está cambiando. Okay. Entonces, ¿cuál sería T infinito? La del fluido, que sería la del agua. Siempre es de un fluido. Okay, gracias. De nada. Lo resolvemos todos juntos. Si tienen dudas, me avisan. Primero, para obtener el número de Biot, tenemos que decir que es igual a H por la longitud característica entre K. Con H no hay problema, 450 watts sobre metro cuadrado. K también lo conocemos, sabemos que vale
63.9 watts sobre metro por Kelvin. Para la longitud característica, perdón, a ver, aquí me faltó una K. Metro cuadrado, Kelvin. Aquí también, Kelvin. Ahora sí, para la longitud característica dijimos que para cualquier objeto, no importa su forma, podemos sacarla como volumen entre el área superficial. En este caso, el volumen va a estar dado por pi, como nos dan diámetro, pi por diámetro cuadrado entre 4, que es lo equivalente a pi por radio al cuadrado, por L, la longitud de 2 metros. Y el área superficial, entonces sería pi por diámetro por L, más las tapitas, ¿no? Esta de aquí, la del otro lado, que serían pi. 2 por las tapitas. Ajá, 2 veces pi bueno, sí, para dejar todo en diámetro pondremos 2 veces pi por diámetro al cuadrado entre 4. Esto, que es la aportación de las tapitas, en realidad va a ser muy pequeñita esta área comparada con este. Pero para considerarla toda, pues sí deberíamos hacer este cálculo completo. Porque las tapitas también están sometidas a convección. Así que, por favor, sustituyan los datos, todos en metros. Estos 50 milímetros habría que pasarlos a metros. Y cuánto les dio la longitud característica solamente. La longitud característica yo la tengo de 0.012. 0.012. Deberían ser metros. Ok, entonces con eso calculamos el número de Biot y sería de 0.087 más o menos. Ahí va a depender de cuántos decimales tomen ustedes acá abajo. Pero lo que sí podemos decir es que el Biot es menor a 0.1. Por lo tanto, como es menor a 0.1, lo que vamos a hacer es utilizar la ecuación, esta de aquí, y necesitaríamos calcular B. Para B, entonces diríamos que es H, que vale 450, área superficial, que vendría dada por esta ecuación, nada más ahí habría que pasar de nuevo el diámetro a metros. Entre ρ, que vale 7832. Esto por el volumen, que aquí lo tenemos.
Y eso por el CP 434. Y de nuevo, ojo aquí, el CP a veces se los dan en joules y a veces en kilojoules. Si ustedes tienen watts aquí, entonces necesitan joules acá. Si ustedes tienen kilowatts aquí, pues entonces kilojoules acá. Sustituimos y, por favor, ¿cuánto da B? No sé yo, maestra, pero a mí me salió de 0.010. 0.10 o 0.010. 0.010. A ver, ¿alguien más? A mí me dio de 0.1. Vamos a hacerlo. 450 que multiplica pi por diámetro, que son 50 milímetros, o sea, 0.05, por 2 más 2 por pi por 0.05 al cuadrado entre 4. Y eso entre 7832 por pi por 0.05 al cuadrado entre 4 por 2. Igual me da 0.01. Sí, 0.017. Ok. Ok, entonces tenemos este valor de B. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula que está acá abajo. Para sustituir y entonces encontrar cuánto vale el tiempo. ¿Cuál sería el valor de la temperatura que depende del tiempo? Es la de 95. 95, ¿no? Es 95. La temperatura que va a estar variando es la de la barra. Es la que nos interesa ahorita. Nosotros queremos que pase de la temperatura inicial a la temperatura, a una X temperatura en un cierto tiempo. La temperatura que me va a condicionar cómo varía el tiempo, o sea, esta de 95, es la que va sustituida aquí. T infinito, ya dijimos, siempre es de un fluido, en este caso 40. Por T. Y despejamos para el tiempo. ¿Cuánto tiempo se va a tardar en enfriar esta barra? Serían 251.37 segundos. ¿Sí? ¿Todos llegamos a este número? ¿Alguien que tenga alguna duda? A mí solamente me quedó la duda de cuando el número de Biot es mayor
a 0.1, entonces, ¿con qué ecuación se resolvería o con qué método? Ese va a ser el siguiente ejercicio. Se resolvería con las tablas de calor transitorio.pdf. Ok, muchas gracias. Ok, entonces 251.37 segundos. Ahora, ese sería el inciso A. Vamos a ver cómo calcular el calor. En este caso estamos calculando calor en un sólido. El calor que perdió esta barra tiene que ser igual forzosamente al calor que ganó el agua. Entonces, Q es igual a M por CP por delta T. Si nosotros quisiéramos calcular cuánto calor ganó el agua, entonces nosotros tendríamos que conocer el delta T del agua. Ahorita, así como está el problema, nosotros acá supusimos que el agua tenía una temperatura constante de 40, ¿sí? Que esta era una tina muy, muy grande de agua, entonces, por más que nosotros le agreguemos un poco de calor, no iba a modificar su temperatura de 40 grados centígrados. Entonces, para sacar la masa, lo que hacemos es la densidad por el volumen. Cp, pues ya lo tenemos. Y el delta T va a quedar como la temperatura inicial menos la temperatura en el tiempo. Sustituimos los datos. Serían metros cúbicos. El CP dijimos 434 Joule sobre kilogramo por Kelvin. Y el delta T sería 850 menos 95. Y eso en Kelvin. Kilogramos se va con kilogramos. Metros cúbicos se va con metros cúbicos. Kelvin se va con Kelvin. Y el resultado que me dé me tiene que dar en joules. Numéricamente, por favor, ¿cuánto les da esa operación? Me sale 10.070, no es cierto, son, bueno, si quieres se lo digo mejor, 10.077 por 10 a la 6. Ok, entonces esto nada más, vamos a pasarlo a megajoules para no dejarlo como por 10 a la 6. Sería 10.077 megajoules. Y entonces este es el calor que le está pasando la barra a nuestra tina con agua. Ahora, ¿qué pasaría si la tina fuera pequeña? Bueno, si la tina es pequeña, entonces este calor va a hacer que con el tiempo el agua aumente su temperatura. Es decir, cuando saquen ustedes la barra, la tina no va a tener una temperatura de 40, a lo mejor es de 60 o de 70. No lo sabemos. Pero, ¿qué implica eso? Bueno, eso implica que esta temperatura de aquí se esté modificando. Entonces, ya no se tardaría 251.37 segundos, se tardaría más. Suena lógico, ¿no? Pues si el agua está más caliente y yo quiero enfriarlo, pues se va a tardar un poquito más de tiempo en enfriar. Si ese es su caso y ustedes tienen una tina pequeña, entonces esta cantidad de calor no es despreciable y tendrían ustedes que ir calculando en pequeños pedacitos en el tiempo cuánto calor perdió la barra
Con eso, con ese calor que perdió la barra, ustedes dirían que ese calor es igual a M del agua por Cp del agua por delta T del agua. Conocen la temperatura inicial, tendrían que calcular la temperatura final. Con esa temperatura final, habría que ponerla aquí, hacer otro pasito en el tiempo y ver cuánto calor le está pasando la barra de acero al agua. Y volver a repetirlo, y volver a repetirlo, y repetirlo, y repetirlo, ¿sí? Entonces sería eso, dar pasitos pequeños en el tiempo para que nosotros sepamos al final cuánto tiempo, que ya dijimos, tiene que ser mayor a 251, cuánto tiempo se tardó la barra en enfriarse hasta los 95 grados centígrados. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Bueno, y con esferas o con figuras amorfas sería exactamente lo mismo. Lo único que tenemos que hacer es conocer el área superficial y el volumen. Y con eso podemos calcular el resto. Ahora, ¿qué pasaría si el número de Biot me da un valor mayor al que yo tenía de 0.1? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tomar este ejercicio, este mismo, con los mismos datos, la misma lógica, el mismo planteamiento, todo, pero lo vamos a resolver por el método de cuando el Biot es mayor a 0.1. Así que veamos esto. Y vamos a resolverlo con nuestras tablitas de calor transitorio.pdf. Si las tienen impresas, por favor, sáquenlas. Lo primero que necesitamos saber en esas hojas es qué tipo de figura tenemos. En este caso, obviamente, es un cilindro. Si ustedes van a las letras en rosa, que están debajo de la tabla 4.2, ahí dice que para el número de Biot, en un cilindro o en una esfera, Biot va a estar calculado como H por R0 entre K. Así que recalculamos el Biot con ayuda de esa formulita. Vamos a dejar aquí el número de Biot con el método pasado. Vamos a ver si son iguales, si son diferentes, etcétera, etcétera. Este verde va a ser el Biot de las tablas. Y nos dice que es H por R entre K. R0. R0 no es otra cosa más que el radio del cilindro en este caso, o de la esfera, si tuvieran ustedes una esfera. Sería entonces 450 watts sobre metro cuadrado Kelvin, que multiplica a 0.025, y eso entre la K, que vale 63.9 watts sobre metro Kelvin. Realizamos esa operación y vemos cuánto nos da. En este caso sería 0.176. Entonces, con ese número de Biot vamos a entrar a la tabla 4.2. Cuando ustedes vayan a utilizar el método de las tablas de calor transitorio, el número de Biot tiene que estar calculado con las formulitas que les da ahí. ¿Sí? Entonces, tenemos este número de Biot. Vamos a ir a nuestras tablitas y vamos a checar cuánto vale A1 y cuánto vale lambda 1.
Nosotros tenemos 0.176, así que vamos a interpolar para obtener A1 y lambda 1. Por favor, obtengan esos dos valores. Obviamente utilizando los datos del cilindro. Lambda me sale de 0.5644. Ok, ¿alguien tiene ya A1? Ese me sale de 1.0411. Ok, entonces ahí nada más habría que recordar que por favor no les vaya a pasar que ustedes estén resolviendo un cilindro y utilicen A1 y lambda 1 de pared plana, o que estén resolviendo una esfera y utilicen los de cilindro, etcétera, etcétera. Muy importante ahí que chequen qué tipo de figura están ustedes resolviendo. Ya que tenemos los valores, a mí me dio 0.5749. A ver, déjenme checar nada más un pedacito. Maestra, a mí lambda 1 me da 0.1855. Mira, lambda 1, como tenemos 0.176, que está aquí intermedio, nos tendría que dar entre estos dos valores. Ah, sí. Es que yo puse 0.0176. Es que sabe que, maestra, yo le puse .17. No le puse .176. Ah, ok. Entonces ahí sí va a variar un poquito. Vamos a tomarlo así como 0.176 para tener un poco más de exactitud. 0.575. Y para A1. A1 me salió 1.0426. Ok, ahí ya no hay tanta diferencia. 26. Entonces, ya que tenemos estos datos, vamos a ir a sus tablas de calor transitorio, a la parte de arriba, y vamos a checar. Nosotros lo que queremos obtener es el tiempo. El tiempo cuando la barrita haya alcanzado 95 grados centígrados. Cuando a nosotros nos da un número de Biot mayor a 0.1, lo que nos está diciendo es que la barra no se va a enfriar de forma uniforme. Quiere decir que aquí en la superficie yo puedo tener 100 grados, pero aquí en el centro a lo mejor tengo 200. Así que vamos nosotros a calcular el tiempo que tarda el centro en llegar a 95 grados centígrados. Si el centro está a 95 grados centígrados, nosotros nos aseguramos de que el resto del objeto va a estar más frío. ¿Sí? Entonces, como ya nos interesan los efectos espaciales, es decir, ya nos interesa no solamente la temperatura en el tiempo, sino en qué lugar, nosotros vamos a decir que queremos calcular el tiempo que se tarda la temperatura en alcanzar los 95 grados centígrados en el centro. Así que de todas las posibilidades que tienen ustedes en sus hojas,
La que vamos a tomar nosotros es la que dice centro. Abajo a la izquierda. Estas son las opciones que les dan. Obviamente vamos a tomar la fórmula del cilindro y vamos a empezar a sustituir. T0 es la temperatura en el centro. ¿Sí? Todas estas que están aquí son temperatura en el centro. Entonces, ¿qué temperatura quiero yo alcanzar en el centro? 95. 95 menos 40 entre temperatura inicial 850 menos 40. Eso va a ser igual a A1, que dijimos que valía 1.0426, elevado a la menos lambda 1, que vale 0.575, al cuadrado, y eso por tau. Despejamos tau, por favor. Maestra, a mí me salió de 8.261. No, más que no sé si esté bien. A ver, Sí, 261. 8.261. Ok. Este no es el tiempo, este es tau. Lo que vamos a hacer es ir a nuestras tablas de calor transitorio y checar la hoja que se trata sobre los cilindros. Entonces, vamos a la hoja del cilindro, que es la tercera. Y aquí nos dice que tau es igual a alfa por t entre R0 al cuadrado. Entonces, vamos a copiar esta formulita. Y nosotros, bueno, ya sabemos calcular alfa, tenemos R0, despejamos para el tiempo. Maestra, esa ecuación de tau, ¿en dónde está? En la tercera página de las hojas de calor transitorio. Sería... mira, esta es toda la que depende de el cilindro. Tú tienes la hoja principal, donde está la tabla A4, 4.2 y 4.3. Después tienes esta que es para placa plana. Después tienes esta que es para cilindro. Y de aquí, de la que dice cilindro, aquí vamos a tomar tau. Ah, ok, sí es que no encontraba en qué parte estaba. Gracias. De nada. Y bueno, ya este último es para la esfera.
Recordemos, alfa es igual a K entre Cp por Rho. Así que calculamos primero alfa, después calculamos, bueno, más bien sustituimos aquí y despejamos para el tiempo. Y entonces aquí vemos que metros cuadrados se van a eliminar con los metros cuadrados de abajo. Tiempo necesitaría estar en segundos para que todo se elimine y tau siempre va a ser una, va a tener unidades adimensionales. De aquí despejamos para el tiempo. Nada más a mí el valor de alfa me sale 1.88, pero por 10 a la menos 5. Ah, sí, aquí me faltó eso. Sí, es por 10 a la menos 5. Ah, ok. Y ya con eso, sí me da 274.6 el tiempo. 274.6. Ok, entonces, con este dato, nosotros ya sabemos que si consideramos, o si hacemos más realista el problema y consideramos que no va cambiando toda la barra de temperatura uniformemente, sino que hay gradientes de temperatura, es decir, que en el exterior tenga una temperatura y en el centro tenga otra, vemos que el tiempo no varía tanto para este ejercicio, pero si el número de Biot se hubiera alejado mucho, por ejemplo, que fuera 0.5, entonces sí, este número de aquí no se parecería prácticamente en nada a lo que tenemos nosotros con el otro método acá. Sí, aquí es 20 segundos, no es tanto, aunque es cerca del 10%. Si el número de Biot se aleja de 0.1, entonces estos resultados empiezan a variar muchísimo más. ¿Alguien que tenga alguna pregunta con este ejercicio hasta aquí? Yo, maestra, ¿por qué el número de Biot salió mayor a 0.1 en este caso? Si eran los mismos datos que el anterior. Ah, porque para entrar a esta tabla necesitas calcular el número de Biot como te dice aquí. Así para una pared plana y así para un cilindro o para una esfera. Ok, muchas gracias. Por nada. Sí, como tú dices, si tú lo haces por este método de sacar el Biot y te sale menor a 0.1, entonces cuando lo hagas con esto de aquí, lo que vimos al principio, también te va a salir menor a 0.1.
Así que ya ahí tú tomas la decisión de si lo resuelves por el método de Biot pequeño o si lo resuelves por el método de Biot mayor a 0.1, que sería el de las tablas de calor transitorio. Ahora, si nosotros hubiéramos puesto, aquí nosotros calculamos cuánto tiempo se tarda el centro de la barra en llegar a 95 grados centígrados. Si nosotros calculamos no en el centro, sino en la parte externa, este tiempo nos variaría un poco. Ahora, como no estamos calculando en el centro, lo que nosotros necesitamos hacer es, de nuestras tablitas de calor transitorio, ya no vamos a tomar el de abajo a la izquierda, vamos a tomar el de arriba a la izquierda. Este de aquí. Entonces, tomamos este y ¿qué coordenada vamos a poner? Vamos a tomar R como la parte externa. Entonces, traemos nuestra tablita. Para utilizar esta fórmula, obviamente vamos a usar la del cilindro. Ya tenemos cuánto vale A1, ya tenemos cuánto vale lambda 1, ya tenemos lambda 1, ya tenemos R0. Acuérdense, R0 es cuánto mide mi objeto. Sería en este caso 0.025. Este es fijo, este R0. Lo que nosotros podemos variar es cuánto vale esta R de aquí. Me voy a traer el dibujo de su hojita de cilindro. Que sería este. Si ustedes se fijan, aquí nos dice, el eje R empieza aquí en el centro de la barra y se va hacia el exterior, ¿no? Si yo quiero conocer la temperatura en la superficie, entonces, ¿cuánto tendría que valer R? R0. Tendría que ser igual a R0, o sea que tendría que ser igual a 0.025. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero encontrar la temperatura o quiero saber cuánto tiempo se va a tardar en llegar a 95 grados centígrados? Aquí vamos a suponer que estos son 2 milímetros. ¿Cuánto valdría R para este caso? R0 menos 2 milímetros, o sea, 0.023. Sería los 50 milímetros originales entre 2, ¿no? Estoy hasta aquí. Ya eso le voy a restar 2 milímetros. Y entonces mi coordenada R sería de 0.023. ¿Sí queda claro? Nosotros, a partir de los datos que nos dan, ya sea que nos digan que es el centro, obviamente en el centro R vale 0, o si nos dicen que es en la superficie externa, o si nos dicen que es a una X medida a partir de la superficie externa, nosotros debemos ser capaces de obtener cuánto valdría R. Para este caso específico, R vale 0.025 metros. Entonces ya tenemos R. Tenemos esta temperatura, que sería para nosotros la temperatura cuando R vale 0.25
0.25 a un tiempo que no sabemos, menos t infinito entre ti menos t infinito. Eso va a ser igual a A1 por E a la menos lambda 1 cuadrado por tau por J0. Este J0 dijimos que eran funciones de Bessel del tipo J del grado 0, que tiene un argumento que va a ser lambda 1 que multiplica a R0 entre R0, o sea, lambda 1. Esta temperatura de aquí sigue siendo los 95 grados. Yo quiero saber, en un tiempo que no conozco, que en la superficie externa esa temperatura valga 95. Esa, la que está variando con el tiempo, que valga 95. 95 menos 40 entre 850 menos 40 va a ser igual a A1, que dijimos que valía 1.0426, por E a la menos 0.575 al cuadrado por tau por J0 de 0.575. Entonces, por favor, para mañana ustedes me van a decir cuánto vale tau y con ese valor de tau me van a decir cuánto vale el tiempo. Además, nos falta el inciso B, que es el calor. Ese lo pueden ustedes intentar. Para obtener el calor van a ocupar arriba a la derecha estas partes, estas formulitas, sobre todo esta del cilindro. Vamos a obtener el calor a partir de esta fórmula. ¿Sí? Ustedes ya saben cómo sacar J1 de lambda 1, ya saben cómo sacar lambda 1. Este teta 0 está acá abajo. Y ya lo calculamos. Entonces, solo es sustituir. Por favor, inténtenlo y mañana